Ok, ¿qué tal? Segunda parte de este video. Como recién he salido de clases, recién tengo tiempo de poder dedicarme a sacar más videos de topología. Y de hecho, como en la materia en la que estuve de ayudante, se vio al final, se mandó un proyecto sobre nociones de topología en los reales. Se me ocurrió hacer este video para que quede bien claro la topología de R para ellos y tanto para ustedes continuar con las nociones topológicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la topología en R porque es buen paso para empezar a hablar de cosas más abstractas. Algo intentamos la última vez definiendo qué es un espacio topológico. Ahora vamos a ver por qué se define de esa manera y qué cosas más podemos definir. O sea, todo siempre empieza con los reales. Con los reales descubrimos un montón de cosas y de ahí definimos qué es un cuerpo, qué es un cuerpo ordenado, pues qué es un espacio vectorial. Cuando vimos R a la n definimos más espacios vectoriales, etcétera. Y así se salieron esas definiciones. Y así mismo el espacio topológico viene todo del estudio de los reales, porque o sea, de los reales vemos ciertas propiedades, por ejemplo espacio métrico, y los espacios métricos los podemos generalizar a una topología, y las topologías ahora lo hablamos en cualquier cosa. Muy bien, entonces vamos a hablar entonces de la topología de R. Entonces, para motivar o empezar a utilizar un poco la cabeza. Por ejemplo, si yo tengo, pensemos en el plano en este momento, es más fácil dibujar o hacerse una idea. Entonces, supongamos que estamos en R2 y yo tomo, por ejemplo, este, este objeto raro que tengo aquí. Todo lo que está dentro de lo rojo, ¿no? Entonces, digamos que este es un conjunto que se llama U. Entonces, la pregunta es, ¿qué puntos están dentro de U? Ah, bueno, o sea, este punto está dentro de U, este punto está dentro de U, este punto está dentro de U, claramente. Perfecto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí, en el borde? Ese punto X no está dentro de U porque no es un punto que esté en U, que digamos. O sea, literalmente X no está en U. Pero eso significa que no está dentro. Porque si yo lo empiezo a pensar, ¿qué puntos están fuera? Por ejemplo, si yo tomo este Y, claramente está fuera de U, ¿verdad? Porque no forma parte de U, pero no solo eso, sino que está alejado relativamente de U. Entonces, ¿qué pasa con X? X no es que esté adentro, pero tampoco está muy afuera, que digamos, ¿no? Pensémoslo ahora en este conjunto de aquí, en esta caja. Vamos a pensar en esta caja de aquí. Tenemos la B, claramente con todo lo que está aquí, ¿no? Entonces, si ahora considero, por ejemplo, este Z. Z está en B. Entonces yo podría decir que Z está dentro de B, sí, ¿no? Z está dentro de B. Y Y nuevamente, Y no está en B. Entonces Y está afuera y aparte está alejado. Sin embargo, otra vez analicemos qué pasa en el borde. ¿Qué pasa en este, llamémoslo W? W está en B, en V, eso es verdad, pero no está adentro. No está, o sea, yo no diría, o sea, si yo estoy parado dentro de mi casa, pero en la puerta de entrada, estoy parado en la entrada de mi casa, yo no diría estoy dentro. O sea, técnicamente estoy, pero no estoy dentro. Entonces, esa es la idea topológica que queremos hablar hoy. O sea, ¿qué es estar dentro? ¿Qué es un punto interior? ¿Qué es un punto exterior? ¿Qué es un punto de frontera? ¿Okay? Entonces,
estos puntos W y X no necesariamente están dentro o afuera, sino que son puntos que llamamos puntos de frontera. Y así hay más. Y así hay otras definiciones que vamos a seguir hablando. Por ejemplo, un punto de acumulación, un punto de adherencia, un punto aislado. ¿Ok? Entonces empezaremos a hablar de las cosas que nos darán una medida, digamos. Entonces, en los reales, ¿no? Porque ya hablamos de abiertos. Nosotros abiertos hemos dicho que es una cosa arbitraria. O sea, yo digo, si esta familia de elementos cumple esta propiedad, entonces yo llamaré a todos los elementos de ese conjunto como abiertos. ¿Ok? Pero vamos a ver que en los reales, o sea, va a tener algo de sentido, ¿no? Entonces, o sea, digamos que algo de sentido va a tener sentido de, o sea, yo, por ejemplo, nosotros llamábamos que conjuntos abiertos. Conjuntos abiertos en la recta. Entonces, nosotros llamamos intervalo abierto a los que tienen esta forma, ¿no? Pero nosotros vamos a generalizar la idea de un intervalo abierto para que los intervalos abiertos sean conjuntos abiertos y listo. Entonces, vamos a decir que vamos a decir lo siguiente. Entonces, diremos que U, subconjunto de los reales, es abierto si, vamos a escribir un poco de notación, para todo X en U, existe un epsilon mayor que cero, tal que X menos epsilon, X más epsilon, el intervalo X menos epsilon, X más epsilon, está completamente contenido en U. ¿Ok? Eso es un conjunto abierto. Entonces, veamos que cualquier intervalo es un conjunto abierto. Cualquier intervalo abierto es abierto. ¿Por qué? Bueno, si nosotros tomamos AB es abierto para A menor que B. Entonces, tomemos un punto cualquiera entre A y B. ¿Y ahora qué epsilon vamos a tomar? Vamos a tomar, o sea, yo tengo que mostrar lo siguiente, ¿no? Ups. Consideramos el intervalo A, B y yo tomo un punto X. Entonces yo tengo que encontrar un numerito epsilon tal que al considerarlo de esta forma, alrededor de X, ese intervalo esté completamente contenido en el intervalo más grande A, B. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el epsilon que tomemos? Bueno, por ejemplo, yo podría tomar, o sea, si yo considero que, por ejemplo, si X está más cerca de A, yo podría considerar el intervalo de esta forma. Esto de aquí a esto de acá. Pero en cambio, si yo tomo la distancia, digamos, que tiene a B, si es que está más cerca de A, va a pasar esto, ¿no? Si yo abro para aquí, o sea, pongo el punto ahí y corto con el compás en ambos extremos, me quedaría aquí, por ejemplo, esto y esto, y toda esta parte se saldría del intervalo A, B. Entonces lo que podemos decir es tome epsilon igual al mínimo, ¿no? O sea, vamos a tomar epsilon igual el mínimo de las distancias. ¿Cuáles son las distancias? Bueno, la distancia es x menos a y b menos x, ¿verdad? Porque x está entre a y b.
A es menor que X es menor que B, entonces X menos A es mayor que cero, entonces la distancia de X a A es igual a X menos A. Así mismo la distancia de B a X o de X a B es B menos X. Entonces tomo el mínimo entre estas dos y por si acaso, algunos le ponen un medio normalmente para asegurarse, para que con toda seguridad esté contenido. Es decir, no, no llegar hasta acá, por ejemplo, sino llegar a la mitad. Listo. Entonces, yo afirmo tome epsilon. Vamos a poner esto por acá. Entonces, tome epsilon igual al mínimo de estos. Tome epsilon igual al mínimo de estos dos. ¿Y qué va a pasar? Para todo y en el intervalo x menos epsilon y x más epsilon, ¿qué va a pasar? Tengo que probar que y está entre a y b. Entonces, ¿qué va a pasar? Si x está aquí, entonces, perdón, si y está aquí, va a pasar que x menos epsilon es menor que y. Sin embargo, a ver, vamos a ver. X menos epsilon, como epsilon es el mínimo entre estos dos, entonces esto va a ser mayor que x menos un medio. Bueno, como es el mínimo y le resta la mitad, va a ser mayor que menos x menos a. Y entonces, claro, es menor que un medio del mínimo, entonces es mayor que sin un medio. Entonces x menos x se va y me queda menos menos a, se hace a positivo. Y por otro lado, si veo con x más epsilon, esto va a ser menor que x más b menos x. La misma idea. O sea, si es menor que un medio, si es menor o igual que un medio veces esto, entonces es menor estricto que b menos x. Y esto me da que x más b menos x y esto se hace b. Entonces, ¿qué pasó? Si y está aquí, si y es menor que x más epsilon, entonces y es menor que b. Y si y es mayor que x menos epsilon, entonces y es mayor que a. ¿Y eso qué significa? Y está en a, b. Es decir, que este intervalo es un conjunto de este intervalo, porque he mostrado que todo elemento de este intervalo está contenido acá. Perfecto. Entonces, la definición que hemos dado aquí coincide con la idea de que un intervalo abierto, o sea, un intervalo que nosotros ya hemos llamado abierto, va a ser un conjunto abierto. Pero, excelente. Wow, creo que estoy tapando, ¿no? A ver. No creo que me he tapado. Vaya, chévere. Listo, entonces todo intervalo abierto es un conjunto abierto. Entonces, es fácil de ver que los reales son un conjunto abierto, porque, bueno, tomo cualquier número real y tomo cualquier epsilon, ¿verdad? Ese intervalo va a estar contenido en los reales. No, no es difícil eso, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo rapidísimo para que quede claro. R es abierto. Entonces, sea X en R. Y ahora, la definición dice existe un epsilon. O sea, si nosotros tenemos que para cualquier epsilon se cumple, está de más. O sea, tenemos que mostrar que existe al menos uno. ¿Ya? O sea, eso es importante porque más adelante vamos a probar que ciertos conjuntos no son abiertos.
Entonces tenemos que tener en claro qué significa no es que no sea abierto. Ya, vamos a ver. Entonces, sea X positivo, tome epsilon. Podemos tomar hasta epsilon igual a X. Epsilon igual. Sí, toma epsilon. No, porque X puede ser no positivo. Entonces tomemos epsilon igual a 1, porque 1 es positivo. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Claramente, claramente, X menos 1, X más 1, está completamente contenido en los reales, porque todos ellos son números reales. Entonces, ya está listo. Perfecto. Ahora, una idea importante, porque recuerden que nosotros habíamos dicho que el vacío es abierto cuando hablamos de la definición de topología. Entonces vamos a probar que con esta definición de conjunto abierto, el vacío es abierto. El vacío es abierto. ¿Cómo lo probamos? Tenemos que tomar un elemento en el vacío y mostrar que existe un eclipse. Supongamos que no. Supongamos que el vacío no es abierto. Entonces existe un elemento en el vacío y ahí hay un problema. Existe un elemento en el vacío tal que para todo epsilon positivo te le dará. Esto está mal. O sea, en el vacío no hay elementos. Entonces, entonces el vacío es abierto. Supongo que no, entonces existe un y en el vacío. Entonces, sí es abierto. Entonces sí es abierto. Entonces R es abierto, todo intervalo abierto es abierto. Entonces un ejercicio es mostrar que la intersección de dos abiertos es abierto. Si U y B son abiertos, la intersección es abierta. Y si U alfa, una colección de intervalos abiertos, tomamos esa colección, entonces la unión de los U sub alfa es abierta. No es difícil. Así que los animo a que lo intenten hacer. Así que muy bien. Entonces, hasta aquí de abiertos. No, vamos ahora a hablar de qué conjunto no es abierto. Por ejemplo, muestre que digamos que este conjunto no es abierto. ¿Qué significa que un conjunto sea abierto? Que para todo elemento del conjunto existe un epsilon tal que bla, bla, bla. Entonces, si yo digo que no es abierto, quiere decir que existe un elemento en el conjunto tal que para cualquier epsilon el intervalo no está contenido. Entonces, vamos a repetir aquí la definición. Vas a volver a ponerle definición. Diremos que un conjunto es abierto, entonces no es abierto, no es abierto si existe un elemento en U
tal que para todo epsilon positivo, o pongámosle uno es abierto si existe un elemento tal que para todo epsilon positivo, este intervalo no está contenido en U. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo que X no es abierto, el conjunto formado por un solo elemento, que es X, no es abierto. Tiene sentido, ¿no? Porque si yo lo imagino en una recta y tomo aquí a X, cualquier intervalo que yo abra alrededor de X voy a tener un punto que no es X. Es decir, no está contenido en mi conjunto que solamente es X. ¿Ok? Entonces, dado epsilon positivo, claro, y si yo digo existe un elemento en Y, el único elemento es X, ¿no? Entonces, dado epsilon positivo, dado epsilon positivo, ¿qué vamos a considerar? Tome Y igual X, a ver, si aquí está X y aquí está X más epsilon, el promedio de los dos sería X más epsilon medios. Entonces tome X más epsilon medios, tome Y igual X más epsilon medios, y ese elemento está ¿dónde? Está en X menos epsilon, X más epsilon, y Y no está en el conjunto formado por X, ¿verdad? Entonces, ¿qué he mostrado? Que para este conjunto, X no cumple la propiedad. Es decir, que para cualquier epsilon alrededor de X, este, este conjunto, este intervalo, no está contenido en U. O sea, aquí es el recordatorio. Entonces, otro ejemplo de un conjunto que no es abierto, vamos a considerar el intervalo A, B. Ahora, ¿por qué no es abierto? Porque tengo que mostrar que o sea, en el anterior vimos que era todos los elementos del conjunto porque solo había uno. Pero aquí vamos a ver que basta con que un elemento, basta con que un elemento no cumpla para que ya no sea abierto. Entonces, aquí nosotros llamamos esto un intervalo, bueno, cerrado por izquierda, abierto por derecha, pero no nos interesa eso de momento. Nos interesa saber que este conjunto no es abierto. Entonces, para cualquier punto entre A y B, nosotros ya mostramos hace un momento que va a existir un epsilon y todo lo demás. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando le agregamos A, ¿verdad? Es decir, tenemos el intervalo A, B, cerramos A y tenemos eso. Entonces, ¿quién es el candidato a este elemento? El candidato va a ser en este caso A, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo me paro en A? Cualquier epsilon que yo tome, voy a tomar, voy a tener un elemento que esté afuera de A, o sea, a la izquierda de A. Entonces, note que, a ver, intervalo cerrado por izquierda de A y abierto en B, no es abierto. Entonces, note que para, pongámosle x igual a, y igual a, para x igual a, en este intervalo, dado epsilon positivo, ¿qué va a pasar? Existe
y igual a menos epsilon sobre 2. Y igual a menos epsilon sobre 2. Existe y aquí que va a estar en a menos epsilon y a más epsilon. Pero, ¿qué va a pasar? Y no está en el intervalo. ¿Por qué no está en el intervalo? Porque es menor que a. Y es menor que a, entonces es imposible que si es menor que a estén en el intervalo a, b. Y listo. Es decir, hemos mostrado que existe un elemento entre a y, perdón, en ese intervalo, tal que para todo epsilon positivo, este intervalo no está contenido aquí. Esto es lo que teníamos que probar y aquí está más arriba desglosado con palabras. Entonces, este intervalo no es abierto. Perfecto. Entonces, hay ciertas caracterizaciones importantes para hablar de abiertos. Entonces, aquí en la definición he puesto esto de epsilon positivo, pero en realidad no es necesario. ¿Ya? Lo que a mí me gusta decir es que, digamos, de caracterización de abierto. Entonces, nosotros diremos que sea U su conjunto de los reales. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes. Mejor, eso. Los siguientes enunciados son equivalentes. Son equivalentes. U es abierto. Y ahora, para cada X, en U existe A y B reales, tales que X está contenido en A, B y esto está completamente contenido en U. Entonces lo que he hecho aquí es deshacerme de ese epsilon y simplemente decir, existe un intervalo que lo contiene. ¿Y qué más? U es abierto para todo X en U. ¿Y qué más quería poner aquí? Cae la tercera proposición. Enunciado. Tercer enunciado. U es abierto, existe un intervalo que lo contiene. Y... Ah, bueno. Existe... No, es que esto es como muy... O sea, estoy... No, vas a ponerlo después.
Sí, yo creo que sí, sí puede entrar aquí. Ok, entonces para cada x en u existe un o abierto tal que x está en u y o está contenido en u. Sí. O sea, lo que no me gusta es que aquí digo como que u es abierto y acá un o es abierto. Así que, bueno, no, en realidad no pasa nada. Simplemente, si tengo que un conjunto es abierto, entonces para cada elemento existe perdón. Bueno, es obvio una implicación, ¿no? Si U es abierto va a pasar lo siguiente, porque puedo tomar O igual a U. Pero si pasa lo último, es interesante ver que ese conjunto U va a ser abierto también. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, uno implica 2. Uno implica 2. Entonces, si U es abierto, suponga que sea X en U. Ok, entonces tome. Entonces. No. Entonces existe epsilon positivo. Perdón, epsilon igual a 0. Existe epsilon positivo tal que x menos epsilon y x más epsilon está contenido en U. Bueno, pues tome A igual a x menos epsilon y B igual a x más epsilon y listo. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora lo interesante es construir de este intervalo lo anterior, ¿no? O sea, a suponer que existe un intervalo alrededor de x y mostrar que el conjunto es abierto. Entonces, tomemos un x en u. Entonces, como estamos suponiendo que existe un intervalo a, b, entonces vamos a tener que existe a, b tal que a, b, o sea, x contiene a, b y esto está contenido en U. Sin embargo, nosotros hace un momento hemos probado que el intervalo a, b es abierto. ¿Qué significa que a, b es abierto? Usando el hecho que a, b es abierto, por la definición que hicimos hace un momento, por la demostración que hicimos hace un momento, que a, b es abierto, entonces existe un epsilon mayor que 0, tal que x menos epsilon y x más epsilon está contenido en a, b. Pero como está contenido en a, b, también está contenido en u. Entonces, x menos epsilon y x más epsilon está contenido en u. Listo. Entonces, hemos probado ahora que u sea abierto es equivalente a que no, o sea, no necesito buscar un epsilon, sino que solamente tengo que encontrar un intervalo abierto que lo contenga y esté completamente contenido en u. Que hace el trabajo a veces muchísimo más fácil, ¿no? Un poco muchísimo más fácil. Y ahora vamos a ver que 1 es equivalente a 3. Que 1 es equivalente, que sea abierto es equivalente a lo de acá. Entonces 1 implica 3. Entonces suponga que U es abierto. Suponga. Entonces sea X en U. Entonces existe, note que
X está en U y U está completamente contenido en U. Entonces, esta implicación es trivial. O sea, si U es abierto, existe U mismo y X está en U y está contenido en U. Entonces, vamos a ver la otra implicación, que 3 implique 1. Entonces, ¿cómo probamos que es abierto? Entonces, sea X en U, entonces existe un O, subconjunto de R abierto, tal que X está en O y O está contenido en U. Pero como O es abierto, existe, podemos tomar o un intervalo o podemos centrado en X o un intervalo abierto que contiene a X. Pero bueno, existe, pongámosle un intervalo A, B, contenido en O, tal que, pongámosle, mejor, existen A y B, A y B reales, tales que X está contenido en A, B y esto está contenido en O y esto está contenido en U. Entonces X está en A, B y esto está contenido en U. Es decir, esto es, si se está viendo, sí, esto es V es abierto. Entonces esta caracterización también es interesante porque a veces nosotros queremos probar que algo es abierto. Entonces simplemente mostramos que para cada punto hay un abierto que lo contiene y está contenido en el conjunto más grande. Ah, perfecto. Entonces el conjunto más grande también es abierto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces esta caracterización es interesante. Entonces, ahora que vamos a hablar de la definición de puntos exteriores, puntos interiores, etcétera, eh, va a ser indistinto. O sea, nosotros vamos a decir, bueno, existe un intervalo alrededor, un épsilon positivo tal que esto. Vamos a decir también que existe un intervalo o que existe un abierto. O sea, da igual lo que queramos usar, porque todas las propiedades, o sea, todos los enunciados que hemos visto aquí son equivalentes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo definimos que un punto esté dentro? ¿No? Lo que estábamos conversando al inicio de este, de este, de esta ensalada de palabras que estaba hablando, ¿no? Entonces nosotros hablamos de un punto interior, o sea, pero que un punto esté dentro, ¿no? Un punto no esté dentro, un punto que esté como que en el borde. O sea, no está ni adentro ni afuera. Entonces nosotros vamos a decir que punto interior, puntos interiores. Entonces, sea pongámosle, ¿qué le ponemos? Sea U subconjunto de los reales, diremos que X en R es un punto interior de U si existe un abierto subconjunto de R tal que X está en O y O está contenido en U. Entonces,
parcialmente lo que he escrito acá. Entonces, como que existe un O abierto tal que X está aquí ya. Pero esto no es para todo X en U, no he dicho eso. Y tampoco es para... eh, o sea, he hecho para un X en R. Eso es lo que he dicho. Pero es fácil de ver que si X es un punto interior, por esta desigualdad, por esta contenencia, X va a estar en U también. No es complicado ver, ¿no? Otra forma de definirlo es que existe, o podemos decir, solamente lo haré aquí porque para las siguientes definiciones sería mucho más largo, ¿no? Entonces, digamos que caracterización de puntos interiores versión 2. Entonces, X hola, se crashó esto. ¿Qué rayos ha pasado? Disculpen, no sé qué pasó. Mm. Entonces, vamos a decir que X en R es un punto interior de O si y solo si existe un intervalo abierto tal que X está contenido en A, B y está contenido en U. Y si y solo si existe un epsilon positivo tal que X menos epsilon y X más epsilon está completamente contenido en U. Entonces, ya está, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Por ejemplo, cuando queremos encontrar el interior de un conjunto. Entonces, note que, bueno, denotamos como el conjunto de todos los X en R, tales que X es interior de A. Entonces, por ejemplo, encontremos el interior de un intervalo abierto, el interior de A, B, es igual al mismo intervalo A, B. ¿Verdad? Porque cualquier punto que yo tome existe el mismo intervalo A, B que lo contiene. ¿Verdad? Eh, Pongamos que observación, que mencioné hace un momento pero no lo escribí. Observación, el interior de un conjunto está contenido en el conjunto. Entonces, el interior de A, B es el mismo A, B, porque para cualquier X en A, B, yo puedo tomar el mismo intervalo A, B y lo va a contener. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Por la caracterización, ¿no? Entonces es facilísimo ver que el interior de A, B es A, B. ¿Por qué? Porque si yo solo me restringiría la definición del epsilon, tendría que otra vez encontrar un epsilon tal que todo lo de acá. Pero no, simplemente el intervalo A, B es el interior de A, B porque el A, B lo contiene.
¿Qué más? Podemos ver que el interior de ahora de A, B cerrado, digamos, el intervalo cerrado, también es A, B. ¿Qué más? Vamos a ver un ejemplo por acá. Allá. Por ejemplo, el interior de un conjunto formado por el cero. ¿Cuál es el interior de ese conjunto? Aquí es igual eso. No tiene interior, ¿no? Si yo me lo pongo a ver en el plano, el cero, o sea, cualquier intervalo que contenga el cero va a tener un elemento que esté fuera del conjunto cero, o sea, un elemento distinto de cero. Entonces, no, no tiene interior. El interior de cero es vacío. Que yo creo que nos vamos a quedar por aquí el día de hoy y en la próxima ocasión vamos a continuar con los puntos exteriores y el resto de todos esos puntos, ¿no? Ya ahora vimos la idea intuitiva, hemos definido ciertas cosas y hemos visto una caracterización muy importante que nos va a ayudar a resolver los ejercicios de manera inmediata casi. Así que nos vemos la próxima vez. Muchas gracias por ver.